De acuerdo a lo que hemos quedado, tenemos entonces dos ecuaciones. Y la componente de la velocidad radial es igual a la derivada de r con respecto al tiempo. De esto se puede decir lo siguiente, que la doble derivada de r con respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad radial con respecto al tiempo, y esto es igual a justamente esto. Al sustituir que la doble derivada de r con respecto al tiempo en 1, y recordar que la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a la derivada de teta inicial con respecto al tiempo, como se indica aquí en este mismo problema, y separar las variables, nos queda lo siguiente, donde tenemos que la velocidad radial por la derivada de la velocidad radial es igual a la derivada de teta inicial con respecto al tiempo al cuadrado por r de diferencial de r. Al multiplicar por 2 e integrar, que nos saltamos los grandes pasos, al integrar nos queda que, y separar, tenemos que la velocidad radial para este problema es igual a la derivada de teta con respecto al tiempo por la delta al cuadrado r, o delta r cuadrada. Todo eso elevado a un medio, es decir, la raíz cuadrada de delta teta al cuadrado. Digo, delta r al cuadrado. Es decir, la componente en términos de teta nos queda que es esta ecuación. Es decir, como ven, es una aplicación para analizar y para obtener una ecuación de, como habíamos visto en el movimiento lineal, pero ahora aplicado para el movimiento angular en sus componentes radiales y transversales. Para la fuerza horizontal F, que es lo que nos piden, que al dejar la derivada de teta con respecto al tiempo, que es igual a la derivada de teta inicial con respecto al tiempo, entonces nos queda que, sabiendo que la doble derivada de teta con respecto al tiempo es cero, y la derivada de r con respecto al tiempo es lo que habíamos visto anteriormente, que es la velocidad radial, en la ecuación 2 que aparece aquí, y sustituir la expresión de la velocidad radial obtenida en el inciso A de la respuesta, tenemos lo siguiente, donde la fuerza es igual a toda esta parte, y reduciéndola tenemos que la fuerza es igual a 2 veces la masa por la derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado por la raíz cuadrada de delta r cuadrada, o lo que es lo mismo, r cuadrada menos r inicial al cuadrado por todo eso a la 1/2. Esto estuvo algo loco, pero digamos, es una definición para poder obtener igual las ecuaciones para poder conocer el componente de la velocidad en cualquier tiempo. Bueno, no va derivado del tiempo, sino está en cuestiones de R, es decir, de esta misma posición. Y la fuerza también, de acuerdo a la misma posición, ¿sí? De hecho, hasta creo que está un poco más engorrosa este tipo de obtención de las ecuaciones de la velocidad y de la fuerza, pero sin embargo, se pueden obtener con eso mismo. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, no lo escuché al último. ¿Cómo dijo que ¿Alguna? sacaba la fuerza horizontal F? ¿Cómo, perdón? A Es que ver, se me está cortando un poco el internet. No había escuchado la última parte, la de la fuerza horizontal de F, o todavía no llegábamos ahí, es que se me sí, entrecorta mucho. en la fuerza horizontal F solamente lo que se hizo, recordando que la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a la derivada de teta inicial con respecto al tiempo, y que la doble derivada de esa misma con respecto al tiempo, que corresponde a la aceleración, es igual a cero, de acuerdo a lo que nos indica el problema. Y recordando que la derivada de r con respecto al tiempo es igual a la velocidad radial, y conociendo que ya sabemos, o en la ecuación 2 habíamos dejado todo eso en términos de términos de R, o de la doble derivada de teta, podemos obtener lo siguiente, debido a que ya sacamos en la ecuación 1
más bien en el inciso A habíamos obtenido la ecuación de la velocidad resultante, de la velocidad radial, se puede sustituir en la ecuación 2 para poder obtener la fuerza horizontal. ¿Sí? Es decir, este tipo de, lo que les mencionaba hace rato, este tipo de problemas, lo que se hace es definir o de obtener las ecuaciones para poder saber la velocidad en cualquier posición de este brazo de R, una vez que se mueve ya sea hacia arriba o hacia abajo este ángulo, y este bloque, debido a que se está deslizando. Cuando pasa eso, con esta ecuación podemos obtener el valor de esta velocidad dependiendo de la posición en la que se encuentre de acuerdo a este R. Y lo mismo sucede con la fuerza. ¿Sí? Sí, pero ya me quedó más claro, gracias. Para cerrar este mismo tema, vamos a ver esto. Digo, no, esto no va a venir el examen, sin embargo, sí quiero que sepan que es otra aplicación de la cinética y cinemática de las partículas. En este caso indica que se lanza un satélite en dirección paralela a la superficie de la Tierra con una velocidad de 18.820 millas por hora, desde una altura de 240 millas. Solicitan determinar la velocidad del satélite cuando éste alcanza su máxima altura de 2.340 millas. Hay que recordar que el radio de la Tierra es de 3.960 millas. Entonces tenemos aquí en la posición A de este satélite y tenemos aquí la máxima altura. Dice que se lanza desde los 240 y va a estar, cuando esté orbitando, a una altura máxima de 2.340. Solicitan determinar la velocidad de ese satélite cuando esté, es decir, cuando está a esta altura, a 2.340. De aquí, haciendo un diagrama de cuerpo libre, podemos obtener este vector de la masa por la velocidad de A, y aquí está este mismo vector, pero en esta posición, MB, y en el punto más alejado tenemos que este vector se compromete o se identifica como la masa por la velocidad en el punto B, y en esta altura RB, que corresponde a 2.340, y RA de 240 millas. Puesto que el satélite se mueve bajo el efecto de una fuerza central dirigida hacia el centro o de la Tierra, su cantidad de movimiento angular HO es constante. De la ecuación que habíamos visto, la 12.3, se tiene lo siguiente, donde R por el vector de mb, que es igual a la masa por la velocidad, es igual a, bueno, por el seno de phi, correspondiente a esta trayectoria, o este mismo ángulo de este mismo vector, y este es igual a HO, donde HO recordarás que como está dirigido, o lo dice el mismo problema, que está dirigido hacia el centro de la Tierra, esta es constante. Y esto muestra que cuando que B, es decir, la velocidad es mínima en el punto B, donde R como el seno de phi son máximos, es decir, en este punto R y el seno de phi son máximos. Del expresar, es decir, entre más altura, la velocidad es mínima, y R y el seno de phi son máximos. Y al expresar la conservación de la cantidad de movimiento angular, entre A y B tenemos lo siguiente, donde RA por MBA es igual a RB por M por BB. Es decir, la, este vector, bueno, RA por el vector MBA va a ser igual a este mismo vector, o RB por el vector MBB, es decir, la masa por la velocidad en B. Aquí, como sabemos que es igual, entonces tenemos, o podemos, la única incógnita que tendríamos sería la velocidad en B, donde es la máxima, obtendríamos la velocidad del satélite cuando este alcanza su máxima altura, es decir, cuando está lo más alejado a la Tierra. La única incógnita que tendríamos sería la velocidad en B, y aquí podemos despejarla y obtenerla, donde tenemos que la velocidad en B es igual a 2.250 millas por hora.
Es decir, la velocidad de este satélite cuando está lo más alejado de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Digo, ese solamente es para que sepan que existe este método, pero no, este no lo vamos a tocar, no vamos a tocar este tema de movimiento celeste en el examen. ¿Dudas? No, profe. Bueno, siento que está mejor el método que hicimos anterior que este. Bueno, Sí, yo lo entendí más al anterior. sí, está un poco más fácil. Digo, este no es para cultura general y no es tema de nosotros, pero quería presentárselos. Así también tenemos la trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central. Esto lo vamos a ver muy breve. Indican que hay que considerar una partícula P que se mueve bajo el efecto de una fuerza central F. Se obtener la ecuación diferencial que define su trayectoria. Si se supone que la fuerza F está dirigida hacia el centro de la fuerza O, se tiene que la sumatoria de fuerzas radiales y la sumatoria de fuerzas transversales se reducen respectivamente a menos F y a cero en las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Por tanto, esto se escribe como sigue, donde la masa por R2 puntos menos R por la diferencial de teta con respecto al tiempo al cuadrado es igual a menos F, y la ecuación de la masa por el radio por la doble derivada de teta con respecto al tiempo más dos veces la derivada de R y de teta con respecto al tiempo es igual a cero, de acuerdo a lo que había indicado anteriormente el índice. Estas ecuaciones definen el movimiento de P. Sin embargo, se sustituye la ecuación 1232 por la ecuación 1227 que hemos visto en temas pasados, y esto es equivalente a la ecuación 1232, la que tenemos acá arriba, la cual se verifica sin dificultad al derivarla con respecto al tiempo, pero cuyo uso es más conveniente y se escribe como sigue, donde r al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a h, por lo que es lo mismo, r al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo igual a h. La ecuación anterior se usa para eliminar la variable independiente del tiempo de la ecuación. Y al resolver la ecuación 1233 para teta o para el diferencial de teta con respecto al tiempo, se tiene lo siguiente, donde la derivada de, bueno, teta punto es igual a la derivada de teta con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, h sobre r al cuadrado. De aquí todo se deduce, y nos queda esta ecuación, donde la doble derivada al cuadrado de u sobre la derivada digo, la doble derivada de u con respecto a teta más u es igual a f sobre m por h al cuadrado sobre y por u al cuadrado. De aquí, para obtener la ecuación anterior, se supuso que la fuerza F estaba dirigida hacia U, por lo tanto la magnitud de F será positiva si F realmente apunta hacia U, es decir, si hay alguna atracción hacia el centro de la Tierra, y negativa si F apunta alejándose de O, es decir, si hay una fuerza repulsiva. Si F es una función conocida de R y en consecuencia de U, la ecuación anterior es una forma diferencial, digo, es una ecuación diferencial en U y en teta. Sí, adelante, sin problema, Luján. Eh, y de aquí la ecuación de la trayectoria se obtiene al resolver la ecuación diferencial para U como una función de teta y determinar las constantes de integración a partir de las condiciones iniciales. Es decir, esta ecuación 1237 es una ecuación diferencial que realmente no nos vamos a meter mucho de lleno en eso. Ya con esto, digamos, completaremos toda la parte de movimiento, más bien la cinética y cinemática de una partícula. Ya en los próximos, vamos a resumirlo, lo que vimos. Ya en los próximos temas veremos ya lo que es el movimiento, los diferentes tipos de movimientos en cuerpos rígidos. Pero, bueno, resumiendo, ¿qué vimos? La segunda ley de Newton, donde vimos la segunda ley de Newton y la aplicación para el análisis de movimiento de partículas, y al denotar la masa de una partícula por sumatoria de fuerzas, que es la suma o resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula, y por la aceleración de una partícula relativa a un sistema de referencia newtoniano.
Esto es, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Medimos la cantidad de movimiento. Donde representamos la cantidad de movimiento lineal de una partícula, L igual a masa por la velocidad, y se vio la segunda ley de Newton. También puede escribirse como la sumatoria de fuerzas igual a la cantidad de movimiento lineal. Esta expresa que la resultante de la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de esta partícula. Vimos también el sistema de unidades consistentes, es decir, vimos la diferencia entre el sistema internacional y el sistema inglés. Muy importante, digamos, podemos resumir lo que vimos en que en el sistema internacional la fuerza se expresa en newtons, las masas en kilogramos y las aceleraciones en metros por segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés las fuerzas se expresan en libras, las masas en libras por segundo al cuadrado sobre pie, conocidas también como slug, y las aceleraciones en pies por segundo al cuadrado. Vimos también las ecuaciones de movimiento de la partícula, donde para resolver un problema que implica el movimiento de una partícula, debe sustituirse por ecuaciones que contengan las cantidades de escalares. Y al usar los componentes rectangulares F y A se escribe donde la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración de X, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración de Y, y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a la masa por la aceleración en Z. Y mediante las componentes tangencial y normal, que es lo que vimos, de acuerdo al tipo de movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la sumatoria de las fuerzas normales es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre ρ, donde ρ es igual al radio de curva. Dentro de estos temas también vimos el equilibrio dinámico, donde se indicó que las ecuaciones del movimiento de una partícula pueden sustituirse por ecuaciones. En ese caso se dice que la partícula está en equilibrio dinámico. Vimos también. Profesor, Se fue, ¿no? no, creo que se le